o de unas partes específicas de un libro que está próximo a salir a ventas, eh, publicado por Planeta, que se llama El país de las emociones tristes. Eh, y les voy a contar un poco brevemente la historia de este libro. Yo hace algún tiempo me ocupo del tema de las virtudes y de las emociones, eh, y aprovechando un sabático fuera del país, me adentré en el tema de la neurociencia y de la revolución cognitiva. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de esta revolución. Esto empezó en los Estados Unidos, sobre todo a finales de los años 50, y congrega una serie de disciplinas, sobre todo digamos, genéticos. Digamos, eso tiene mucho que ver con los descubrimientos del genoma humano, pero además de genetistas, ahí lo que hay es psicólogos evolutivos, eh, lingüistas, psicólogos, perdón un instante, matemáticos, lingüistas, expertos en ciencia computacional, etcétera. La idea de esta gente, que repito, congrega muchas disciplinas diversas, es retomar las ideas del darwinismo, las ideas de Darwin, de la teoría de la evolución, y concentrarse en el cerebro, estudiar, digamos, la manera como el cerebro funciona y digamos, a partir de allí, analizar qué implicaciones tiene esto en el comportamiento humano y particularmente en la moral. Entonces yo me adentré en ese tema, me interesó muchísimo. Creo que esto tiene incidencias grandísimas no solamente en la moral, sino también en las ciencias sociales, en todas las ciencias sociales, y la economía no es una excepción. Y para eso, pues ustedes conocen el libro de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar distinto, en donde en buena parte hace una aplicación de estos descubrimientos neurocientíficos y de revolución, digamos, de esta revolución cognitiva, a la economía y en general al comportamiento humano. Eh, entonces, este libro, digamos, lo que contiene, es tres partes, y yo voy a dividir mi exposición en esas mismas tres partes. La primera es como una síntesis, una explicación básica de estos avances neurocientíficos y de la revolución cognitiva, en donde la idea fundamental es mostrar qué implicaciones tienen esos avances en el concepto de naturaleza humana. La idea de naturaleza humana es algo que se viene discutiendo desde hace muchísimos siglos. Fue muy importante para los griegos, pero sobre todo fue una discusión muy importante en la época de la Ilustración. Y entonces la gran pregunta hoy en día es, ¿qué es de la naturaleza humana teniendo en cuenta los descubrimientos de la revolución cognitiva? Entonces yo lo que hago es un poco hacer un listado de esos rasgos innatos que surgen de los estudios de estos autores. Yo le voy a pedir a Paloma que muestre un listado bibliográfico que está ahí con unos autores básicos. Eh, Aquí hay algunos, estos son algunos de los autores que hacen parte de esta revolución científica. Richard Dawkins, que ustedes lo conocen seguramente, no solamente por sus estudios genéticos, sino por sus ensayos de ateísmo, digamos, militante. Antonio Damasio, que es un autor muy importante porque que es un gran pionero en el tema de las emociones. Jonathan Haidt, Steven Pinker, muchos de sus libros. Robert Wright. Eh, este libro que es muy importante, este libro que sigue de McCulloch, que acaba de salir, yo lo leí poco antes de publicar el libro, y que es un libro sobre altruismo, que es otro de los grandes temas de esta gente. Y este libro que continúa, que me parece particularmente recomendable e importante, que se llama Moral Tribes, de Green. Sam Harris es otro autor que seguramente ustedes conocen y que es muy popular hoy en día. Muchos de estos autores están en TED y ustedes los pueden oír en versiones, digamos, donde hacen versiones muy resumidas de sus trabajos.
digamos, ya puedes quitar esto, Paloma, para no distraernos. Eh, la, les decía de la naturaleza humana, uno de los avances o de los descubrimientos de esta revolución cognitiva es el enorme peso que tienen las emociones. ¿No? La idea de que el Homo sapiens es un ser racional, eh, no es que sea desvirtuada totalmente, pero es modificada por la idea de que el hombre, de que el Homo sapiens es sobre todo un ser emocional que digamos tiene una racionalidad que viene después. Y esto tiene mucho que ver con las explicaciones de Kahneman y de Jonathan Haidt, esta idea de que el ser humano tiene como dos sistemas cognitivos, un sistema inmediato que llaman el sistema 1, que es un sistema emocional, que es automático, que no implica ningún esfuerzo, y lo que llaman el sistema 2, que es un sistema reflexivo, que viene después, que implica un gasto de energía y que, digamos, no todas las personas lo utilizan justamente porque la mayoría de los seres humanos somos perezosos al momento de utilizar nuestro cerebro. Eh, el hecho es que el sistema 1, este sistema emocional, es mucho más fuerte. Jonathan Haidt tiene una metáfora para explicar esto, que es la metáfora del elefante. Es como un jinete que representa la racionalidad, tratando de guiar un elefante que por el tamaño que tiene y el peso que tiene y la dimensión que tiene, pues es muy difícil conducirlo y finalmente es él el que termina en buena medida guiando al jinete. Yo prefiero en el libro utilizar otra metáfora que es la del río correntoso por donde baja un canotista. A veces ese río tiene aguas apacibles y a veces aguas muy correntosas en las cuales el canotista no puede impedir golpearse contra los barrancos y las piedras. Sea cual fuese la metáfora adecuada para explicar esto, lo esencial repito, la importancia que las emociones tienen para entender la naturaleza humana y para entender todo lo que eso implica. Repito, esto tiene una gran incidencia en las ciencias sociales. Por ejemplo, en la historia, cada vez hay más historiadores que abordan el tema de las emociones para explicar lo sucedido. En los últimos años han salido unos 4 o 5 libros de historiadores de las emociones que tratan de explicar lo ocurrido durante la Revolución Francesa. Si uno mira el asunto desde el punto de vista emocional y no desde el punto de vista puramente ideológico del intercambio de ideas, pues la interpretación de lo ocurrido cambia y digamos, no es que sea completamente distinta, pero varía mucho la interpretación que se hace. Eh, una pregunta fundamental es qué hacer con las emociones. Siendo las emociones tan importantes y tan determinantes, pues qué hacer con ellas. Bueno, antes de eso quisiera darles a ustedes el listado, digamos, de algunos de los rasgos emocionales o de este sistema 1 que a mí me parecen más importantes. El primero de ellos es la imaginación. Los que hayan leído a Yuval Harari, pues sabrán la importancia que la imaginación tiene en la cooperación y en el avance de la civilización. Lo segundo es la imitación. Los que conozcan el tema de las neuronas espejo sabrán lo importante que esto es. Lo tercero es el tema de la reciprocidad, el famoso tit for tat. Eh, el tema del castigo, cuarto, el tema del moralismo, quinto, el tema del yoísmo, del altruismo y finalmente del tribalismo, que es uno de los temas que a mí me gustaría que comentáramos porque tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en día, particularmente con lo que está pasando en los Estados Unidos. Los seres humanos no solamente son muy emocionales, sino que yo creo que tal vez la emoción más fuerte, y yo creo que sin duda la emoción más fuerte en el campo político o en el campo de las relaciones sociales es la tribal, el grupismo, el enorme apego que nosotros tenemos no solamente a nuestro yo y a la defensa de nuestro yo, sino a la defensa de nuestro grupo. Cada uno de los seres humanos tiene algo así, esto lo dice Jonathan Haidt, como un abogado interno que lo defiende de todo. No es un juez que le ayuda a encontrar la solución ponderada de las cosas, sino que es un abogado que lo defiende de lo que sea. Y la mente humana funciona un poco así, no solamente en el Homo sapiens, esto funciona también en los primates. Una de las cosas
de la revolución cognitiva es que muestra la enorme cercanía que nosotros tenemos de los primates y de la naturaleza en general. Esa idea pues de que las emociones y la racionalidad y el cerebro humano era una aparición tardía y extraordinaria en el mundo, en el proceso de la evolución, es falsa. Todas estas emociones, o casi todas, se encuentran en mayor o en menor medida en nuestros primos cercanos chimpancés y están en muchos otros animales. La emoción misma, dice Antonio Damasio, es una cosa que se encuentra incluso en las bacterias más primitivas y más elementales y que tiene que ver con la manera como cada una de esas bacterias o esos seres vivos elementales valora el entorno. Si esa valoración es positiva para su propia homeostasis, pues entonces hay una emoción positiva, y si la bacteria está en peligro, pues hay una emoción negativa. Y eso, digamos, se fue complexificando y dio lugar, digamos, las emociones dieron lugar a los sentimientos en los seres con sistemas neurológicos complejos. Pero esto, digamos, muestra la enorme cercanía que nosotros tenemos con el reino animal. Bueno, luego volveré sobre eso. Quisiera pasar al segundo punto. No sé, Armando o Santiago, si ustedes prevén que haya preguntas o sigo o cómo han planteado Sigue y hacemos preguntas al final. Sigue, no te vamos a interrumpir. Bueno, perfecto. Entonces, digamos, ¿qué importancia tiene esto para el estudio de un país como Colombia? Antes de entrar a Colombia, yo quisiera decir lo siguiente. Yo durante mucho tiempo me he dedicado al tema de la cultura del cumplimiento y del incumplimiento de reglas en América Latina, y por ahí me he metido mucho en estudios culturales, que yo creo que, digamos, ahí hay muchas cosas muy cuestionables asociadas con esta idea del cultural turn y del posmodernismo, con las que yo no estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas valiosas también y se han hecho avances importantes. Digamos que así como en cada persona hay como un arreglo emocional, digamos, todas las personas son capaces, o en todas las personas existen casi que todas las emociones. La emoción de, digamos, el amor, el altruismo, la cooperación, la venganza, el odio, etcétera. Pues no en todas las personas esas emociones se muestran, se presentan de la misma manera y con la misma intensidad. Cada persona tiene como una especie de ecualizador de emociones, y cada emoción está como en un rango, como si cada una entonara una música. Y el ecualizador en general es lo que los psicólogos llaman, pues una metáfora que me estoy inventando, pues la personalidad. Entonces hay personas, digamos, más susceptibles al odio, otras más susceptibles a la cooperación y así. Yo lo que creo, lo que muchos de estos autores, digamos, que estudian la moral en esta tendencia de la revolución cognitiva, es que algo parecido pasa en los pueblos y en los grupos. No todos los grupos tienen los mismos arreglos emocionales. Hablar de identidades colectivas me parece una cosa difícil y problemática. Yo prefiero hablar de arreglos emocionales, que es una cosa más flexible. Yo sé que para los economistas es un asunto delicado, eso es difícil de demostrar. Los métodos cuantitativos para valorar los arreglos emocionales en cada uno de los países son cuestionables e imperfectos. Pero el hecho de que sea difícil demostrarlo, me parece que de ahí no se puede concluir que eso no exista y que no tenga importancia. No es lo mismo, y digamos, tal vez aquí el estudio clásico es el de Edmundo Burke. Yo por aquí tenía el librito que se los quería mostrar, el de Edmundo Burke, de la comparación entre Francia e Inglaterra, el librito sobre las reflexiones de Burke sobre la Revolución Francesa, en donde claramente muestra como esas dos almas nacionales entre esos dos países. Claro, hoy en día es más difícil con la globalización, el mercado y el consumo global, pues estas identidades o estos arreglos emocionales son más etéreos y más difíciles de capturar, pero siguen existiendo. Y cuando uno mira un periodo largo de la historia de un país,
yo creo que es posible reconocerlo. Nuestros arreglos emocionales, yo voy a decir esto de manera muy breve, pero yo me extiendo en el libro en este asunto. Nuestros arreglos emocionales dependen fundamentalmente de la época colonial y de España. Y no solamente de España, sino de la religión católica. Digamos, hoy en día Colombia es un país, digamos, relativamente moderno, pero hasta hace unos 50 o 60 años era un país todavía muy ligado a este tipo de arreglo emocional que prevaleció en la época colonial y en donde la Iglesia Católica tenía un papel preponderante en la determinación y en la guía de no solamente del curso institucional, sino del comportamiento de la gente y de la moral pública y privada, por supuesto. Entonces, yo hablo de arreglos emocionales, repito, me extiendo durante una parte importante del libro en el análisis de España y en esa herencia, digamos, también en otras características de nuestra herencia española, el individualismo, el apego al autoritarismo, la tendencia a incumplir reglas y cosas por el estilo. Esas son cosas que yo he hecho en libros anteriores, en fin. Y luego paso a Colombia. Entonces, quisiera detenerme un poco sobre digamos, la perspectiva emocional de la historia política del país. Como ustedes saben, una discusión muy interesante en las últimas décadas es por qué fracasan las naciones o de qué depende la suerte de los países. Yo soy de los que cree que no hay que casarse con un solo factor y que las teorías que pretenden decir que es una sola causa la que explica todo son teorías sospechosas. Digamos, en teoría social, las personas que escogen un solo factor para explicar los fenómenos sociales tienen una ventaja retórica, pero esa ventaja retórica yo creo que no le hace justicia a la complejidad de la realidad y a la combinación de factores, que yo creo que es lo más frecuente. Siendo así, yo creo que hay muchos factores que intervienen en la suerte de los países, pero yo diría que hay tres fundamentalmente. De una parte hay factores materiales, como la economía y la geografía. De otra parte hay factores institucionales, la calidad del Estado y del derecho, etcétera. Y de otra parte hay fenómenos o hay factores culturales y morales. Y digamos, ahí está esta idea de arreglos emocionales, muy claramente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Yo creo que lo primero que hay que anotar en la historia de Colombia es la debilidad del Estado. La debilidad del Estado en buena parte por causas geográficas. Yo creo que nuestra historia está marcada primero por la ausencia de guerras internacionales. La ausencia de guerras internacionales hizo que nuestras élites se acomodaran en las laderas de las montañas y desde allí, digamos, gobernaran en el pueblo donde estaban, en el centro urbano donde estaban y en una periferia relativamente limitada. Pero estas élites nunca se preocuparon por ir a la periferia y lo que hicieron fue una especie de arreglo con los curas y los tinterillos para que gobernaran la periferia o para que resolvieran los problemas de la periferia en donde además había relativamente poca gente. Y se quedaron en estos centros urbanos tibios, no, digamos que no tenían que no eran malsanos y que no tenían los peligros que la naturaleza representaba en esas épocas. Y entonces siempre hubo una delegación del poder de esas periferias, entre otras cosas, primero porque había muy poca gente, segundo porque no se explotaban, bueno, salvo algunos casos, los recursos naturales, y tercero, porque no había peligro de invasión. Los estados europeos se formaron desde las fronteras hacia adentro, porque lo primero que había que proteger era la frontera, porque siempre existía el riesgo de ser invadida por los países vecinos. Entonces las fronteras fueron fundamentales en la construcción del Estado. Las fronteras y las guerras fueron fundamentales en la construcción del Estado. Nosotros no tuvimos eso, tuvimos ese arreglo con los curas y con los políticos locales, con los tinterillos, y eso funcionó relativamente bien hasta que esa periferia empezó a ser
dominada por la ilegalidad, en buena parte por el narcotráfico, por la minería ilegal, por la guerrilla y otros factores ilegales. Y entonces ahí digamos, las élites colombianas empezaron a preocuparse y empezaron a considerar que sí, que efectivamente una labor incumplida desde hacía mucho tiempo, desde la independencia, era la construcción del Estado en la periferia. Ese es, digamos, un primer factor muy importante, creo yo, en nuestra historia, al que se le suma otro factor que es característico digamos, de América Latina, pero más de Colombia que en otros países, que es la importancia de la religión y del derecho. Este es un país con, digamos, con una sobredosis de poetas y juristas que otros países de América Latina no han tenido. Y aquí, tanto la política como el derecho tienen un desarraigo social particularmente grande. Yo he escrito sobre esto, pero hay muchos autores de ciencia política que han mostrado este fenómeno, que es lo que acabo de decir, el desarraigo social de la política. ¿Qué es lo que entiendo por esto? Es como la falta de conexión entre la ideología o las ideas de un partido o de un movimiento político y las clases sociales o la realidad social. Aquí es muy difícil asignarle a los liberales una porción de la población y a los liberales otra. Liberales y conservadores, digamos, campesinos había de los dos lados y burgueses había de los dos lados y gente urbana había en los dos lados. Y la política siempre fue una política muy ensimismada, muy poco ligada a los factores sociales y muy volátil. Bueno, los ejemplos más claros de esto se encuentran en la época de la violencia, en el siglo pasado, donde la gente casi que se mataba por dos colores. En Antioquia, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, la mayoría de las casas eran anaranjadas, un color que a mí me parecía un poco exótico para los gustos de los antioqueños. Y después leí una tesis de arquitectura sobre los colores de las casas campesinas y encontré que ese color había sido predominante en la época de la violencia porque los campesinos querían justamente no comprometerse ni con el azul ni con el rojo, que eran los colores dominantes en las casas de los campesinos antes. Esto es un ejemplo banal, pero mucha de la discusión era una discusión ensimismada, volátil, muy abstracta, muy general, muy alejada de la realidad social. No solamente en el campo de la política, en el campo del derecho también. Este país es un país de juristas, aquí todo tiene que pasar por el derecho, lo que no pasa por el derecho, incluso los asuntos económicos, es como si no existiera. Incluso los periodistas mismos hacen un esfuerzo porque todo sea juridizado y porque digamos, no hay debate en Colombia, o son muy escasos los debates en Colombia que no pasan por el mundo del derecho y de las normas que además son por lo general ineficaces. Bueno, no me voy a detener en esto, aunque es un tema que a mí me ha interesado mucho y sobre el cual he escrito bastante en el pasado. Otra característica que a mí me parece esencial en la historia nacional es la subestimación, la relativa subestimación de la anomia, que tiene mucho que ver con las dos cosas que he mencionado anteriormente. Digamos, los dos grandes temas de la teoría política clásica son, primero, cómo impedir el despotismo y segundo, cómo impedir la guerra civil. Esos son los dos grandes temas de la teoría política clásica, por lo menos. Entonces, qué sé yo, Hobbes es un típico autor de la preocupación por la guerra civil y de cómo impedirla, mientras que Locke o Rousseau es un típico autor de la preocupación por el despotismo y cómo impedirlo. En Colombia existen esas dos preocupaciones. Yo lo que creo es que la preocupación por el despotismo ha sido particularmente fuerte, mientras que la preocupación por la anomia ha sido particularmente débil. Esto quizás tiene que ver con la manera como nuestros próceres de la independencia leían esa teoría política y leían, digamos, los textos que les indicaban cómo construir una nueva nación. Esos textos que ellos leían eran fundamentalmente los textos de la Ilustración del siglo XVIII, Rousseau particularmente entre ellos, que era el que más
caro era a Bolívar, por ejemplo, y a Santander en buena parte. Pero estos autores de la Ilustración estaban preocupados fundamentalmente por evitar el despotismo, porque el problema de cómo evitar la anomia y cómo evitar la guerra civil ya lo habían resuelto en Europa, y lo habían resuelto con el absolutismo. Eso, digamos, eso había sido 2 siglos antes. Las guerras de religión produjeron una devastación enorme en Europa, pero las guerras de religión dieron lugar a una solución, bueno, a varias soluciones, pero el problema se resolvió. La manera como se resolvió en Inglaterra no fue la misma que la manera como se resolvió en Francia. Fueron 2 soluciones distintas, pero digamos, se resolvió la guerra civil. De tal manera que lo que estos próceres leían era más la segunda preocupación. Y yo creo que en la historia de Colombia hay una despreocupación muy grande por el tema de la anomia y por el tema de la guerra civil. Yo escribí un libro hace unos pocos años que se llama El orden de la libertad, donde me ocupo de ese tema, un poco tratando de dialogar con la izquierda, porque yo creo que uno de los grandes pecados de la izquierda en Colombia es desestimar el orden, es pasar por alto el enorme sufrimiento, sobre todo de las clases populares, por causa del desorden, por causa de la falta de reglas claras y por causa de un Estado incapaz de protegerlos. El desplazamiento es un fenómeno que se debe fundamentalmente a eso, a la inexistencia de un Estado capaz de proteger los derechos fundamentales de las personas. Eh, eh, pero ¿por qué es importante? Digamos, ¿esto qué tiene que ver con las emociones? Pues muchísimo, porque las emociones se exacerban y se disparan o se radicalizan cuando las personas están en una situación de desorden o de anomia. Y no hay que ir pues a un estado para entender este fenómeno. Pongamos el ejemplo de 2 niños. Si uno pone 2 niños, qué sé yo, de 5 años en un cuarto cerrado donde hay una torta disponible para que ellos se la repartan, es posible que esos 2 niños terminen enfrentados. En cambio, si hay un adulto que reparta la torta por mitades, o que reparte el pastel o los dulces o lo que sea por mitades, pues esa regla es una regla pacificadora, que evita que los niños se enfrenten. El derecho tiene, el derecho, digamos, cuando es eficaz y cuando es legítimo, tiene esa gran ventaja, que es que el derecho pacifica. Esto lo decía el famoso juez Holmes en los Estados Unidos. La gente mala, cuando no ve otra posibilidad que aceptar la norma, pues termina, si no bien siendo buena, por lo menos aceptando las reglas de juego y digamos, pacificándose. Esto tiene que ver además con ese famoso texto que a lo mejor muchos de ustedes han leído, de Douglas North, el premio Nobel de Economía, cuando explica la diferencia entre América Latina y Estados Unidos a partir de la existencia de las reglas claras en un sitio y dudosas en otro sitio. Las reglas complejas, intrincadas y dudosas de América Latina crearon unos incentivos enormes para que las élites se dedicaran a capturar el Estado y a vivir de las rentas del Estado, mientras que en otros sitios en donde las reglas eran más claras y en donde la captura del Estado era menos posible y en donde había claramente una diferencia entre el Estado y la sociedad civil, pues la burguesía se dedicó a producir riqueza. Algo de eso existe en América Latina. Eso combinado con nuestra tendencia a las discusiones abstractas y muy emocionales además, al desarraigo de nuestro debate político, pues produjo un ambiente de tensión que uno puede rastrear, y es lo que yo hago en el libro, desde la independencia, con las primeras disputas entre Bolívar y Santander, hasta las disputas actuales entre, eh, digamos, qué sé yo, Uribe y Santos. Digamos, la idea central de esta parte del libro y del libro en general es que en Colombia siempre ha habido muy buenas ideas, muy buenos propósitos, muy buenas intenciones, muy buenos proyectos,
pero que muchas de esas cosas se han estropeado en el camino, o se han dificultado, o se han entorpecido, o se han demorado por causa de las rencillas y de las emociones y de la incapacidad para que los actores del sistema político se pongan de acuerdo. Voy a poner simplemente un ejemplo, que es el de la educación. Este problema empezó con Santander y Bolívar, con el famoso debate sobre Bedham. Una de las preocupaciones centrales después de la independencia era cómo educar al pueblo. Y entonces Santander pues intentó con algunas reformas entregarle al Estado esa tarea, pero esto tuvo una oposición frontal de la Iglesia que no estaba dispuesta a renunciar al monopolio de la Iglesia. ¿Quién le está metiendo la mano a la cobertura? ¿Aló? ¿Ana No María? sé. No, perdón. Mauricio, dame un segundo, ya, perdóname. Ya, perdóname. ¿Ya? Pero No tienes sé que si... repetir porque se fue la palabra. No, decía que uno puede mirar la historia nacional a partir de de los odios, de las disputas, de las venganzas, de las envidias de los actores en la arena política o en el debate político. Y uno puede hacer esto desde la colonia, si quiere, o desde la conquista, si quiere, porque muchos de los conquistadores también pelearon entre ellos. Pero digamos, sobre todo desde Santander y Bolívar hasta pues Santos y Uribe. Y lo que encuentra es que muchos de esos proyectos fueron estropeados por esas rencillas. Les hablaba de la educación. La educación, digamos, era un gran proyecto nacional que en otros países, digamos, que no es que no haya producido tensiones, produjo tensiones en todas partes, pero en otros países hubo un relativo consenso en que el Estado debía asumir buena parte de la tarea en la educación pública. En Colombia eso siempre fue muy difícil y la Iglesia y el Partido Conservador siempre se opusieron y el Estado, digamos, nunca pudo lograr hacer un gran proyecto nacional de educación pública fuerte. Los radicales, los protagonistas del Olimpo, digamos, los miembros del Olimpo radical, hicieron esto, pero esto condujo a una guerra que se llamó la Guerra de las Escuelas en 1876, que fue devastadora. Y después vino pues la regeneración, y con la regeneración se le restituyó a la Iglesia los poderes que tenía en la educación, en la educación básica. Después, en la época de la Revolución en Marcha, se volvió a intentar algo de esto, pero los ánimos estaban ya demasiado encendidos y también el proyecto de educación pública quedó medio enredado. Y después de esto, lo que ocurrió en la educación fue que esa dicotomía entre conservadores y liberales, por un lado, se transmutó a otra dicotomía, a otra tensión, a otros odios tan exacerbados y tan violentos y tan radicales como los anteriores, esta vez entre la izquierda y la derecha. La educación pública terminó politizándose. Digamos, el Estado siempre fue negligente con los profesores y con FECODE, y FECODE terminó terminó convirtiéndose en en un grupo de interés más que otra cosa, justamente por los incumplimientos del Estado. Y ahí se fue creando un círculo vicioso en donde, por un lado, la politización de la educación pública creó recelos y desconfianza en las altas esferas y particularmente en los gobiernos, que hacían todo lo posible por darle la espalda, sobre todo a la universidad en los años 70 y en los años 80, con la desestabilización política de la universidad y con el ingreso de los movimientos de extrema izquierda en las universidades. Y entonces, finalmente lo que ocurrió en la educación, pues es este apartheid educativo que tenemos actualmente, en donde por un lado está la educación privada y por otro lado la educación pública. La educación privada digamos, con todas las clases sociales
involucradas, pero la educación pública, digamos, cada vez con una clase social más de estratos medios, bajos y bajos. En fin, pero algo parecido puede analizarse con la reforma agraria, hasta con los trenes en el siglo XIX, en donde cada uno de los estados se oponía a que, a que hubiera una red ferroviaria porque no se ponían de acuerdo en la dimensión que debían tener la, la carrilera. En fin, entonces, digamos, para terminar esta parte, la síntesis es que si uno mira la historia a partir de aquello que don Carlos R. Restrepo llamaba los viejos y queridos odios en Colombia, yo creo que uno tiene elementos de juicio iluminantes para entender lo que pasa. Y con esto paso a la última parte del libro, que tiene mucho que ver con esta y que ya voy a explicar por qué. El tema de los odios, de la venganza, del resentimiento, de la sensación de no reconocimiento y de cosas por el estilo, era lo que el filósofo Baruch Spinoza llamaba las emociones tristes. Yo me detengo, digamos, el título del libro, El país de las emociones tristes, tiene mucho que ver con Spinoza. No me voy a detener en Spinoza. Spinoza era un filósofo que en los últimos años ha tenido un renacimiento espectacular, sobre todo en Europa. Es un filósofo difícil de leer, pero iluminante. La idea de Spinoza era la de que lo fundamental en el ser humano eran las pasiones, y más que las pasiones, el goce y el disfrute. Y con esto se oponía pues, a toda la tradición católica. Y entonces él decía que lo esencial era... lo esencial para ese disfrute y para ese goce eran los buenos encuentros. La humanidad, el ser humano estaba marcado, está marcado, dice Spinoza, por los buenos y los malos encuentros. Malos encuentros pueden ser con las cosas, qué sé yo, una comida envenenada, por ejemplo, y buenos encuentros, pues es una comida deliciosa, pero es fundamentalmente las personas. Y Spinoza sospechaba esencialmente de tres personajes en la historia. Primero, de los sacerdotes, por su virtud de los deberes. Él sospechaba esencialmente de la tradición judeocristiana y de la intolerancia y del dogmatismo, por un lado, y en segundo lugar, de los tiranos, que estaban con mucha frecuencia aliados con los sacerdotes, y en tercer lugar, de los esclavos, que eran las víctimas de estos dos primeros personajes. Y entonces, Spinoza es un gran ilustrado defensor de las pasiones, de los gozos y enemigo de aquello que él denominaba las emociones tristes, es decir, las emociones que apocan el ser humano, que lo van destruyendo, que lo van carcomiendo interiormente, y esas emociones, repito, son los odios, los miedos, las venganzas, etc. Y por eso es que este libro, que son emociones muy españolas además, y Spinoza, que tenía un origen portugués, y antes de Portugal sus ancestros eran de España, tenía muy presente, digamos, ese peso de la cultura española y esos arreglos emocionales españoles tan nefastos, según él. En fin, entonces la gran pregunta que se hace a la filosofía política desde los griegos es cómo enfrentar esto de las pasiones, cómo resolver esto de las pasiones. Los griegos creían que los seres humanos éramos víctimas de unas diosas que se llamaban las erinias o las furias, que se apoderaban de las personas y las impulsaban a vengarse o a castigar a sus congéneres. Si ustedes leen la Orestiada de Esquilo, encuentran el gran protagonismo que las furias, las erinias, tienen en la suerte que tienen los humanos. Es como una pulsión o como una fuerza semidivina que los humanos no podemos evitar. Y esto tiene mucho que ver con estos adelantos de la neurociencia, porque contradice la idea de la tabula rasa de los ilustrados. Los ilustrados creían que todo venía por medio de la experiencia. Pues bien, lo que decían los griegos y lo que dicen los neurocientíficos es pues, que hay pulsiones innatas que no podemos evitar y que a veces nos dominan y
y no solamente nos apocan, sino que nos perjudican y nos dañan y nos malogran, digamos, y nos ponen en el peor de los mundos posibles. Y eso debido a que no las podemos impedir. Y entonces la gran pregunta es qué hacer. Y hay una metáfora que yo quiero mostrarles, que es la metáfora del constitucionalismo, que es particularmente importante como solución a este problema, que es la de Ulises cuando regresa de Troya, que pasa por el estrecho donde están las sirenas, unas sirenas malignas que encantan a los marinos y hacen que su barco se estrelle contra el acantilado. Pues bien, Ulises, sabiendo lo que le iba a ocurrir, decide que todos sus marinos se tapen los oídos con cera y él se encadena al mástil para oír a las sirenas y para quedar encantado por ellas, pero para tener la imposibilidad de dirigir el barco hacia el acantilado. Esta es una buena metáfora para el constitucionalismo y para las reglas de juego, porque lo que permite es mostrar que hay manera, digamos, hay mecanismos a través de los cuales los seres humanos podemos evitar ser víctimas de las pasiones. Y uno de ellos es el constitucionalismo, que es ponerse de acuerdo con unas reglas básicas. En todos los países, en todas las sociedades, hay una diferencia entre lo sagrado y lo político. Lo político es aquello que se discute en la arena política, es aquello sobre lo cual no estamos de acuerdo. Lo sagrado es aquello que no se discute, porque todos estamos de acuerdo en que es sagrado. Para los religiosos, pues lo sagrado es lo sagrado teológico. Pero para nosotros, por ejemplo, hoy en día no solamente es lo sagrado religioso, sino también, por ejemplo, el hecho de que la esclavitud debe ser condenada, o que la tortura no debe existir, o que a los niños no se les debe golpear, o cosas por el... Esas son cosas sagradas que nadie discute. En la sociedad hay dos tipos de sagrado, hay tres tipos de concepción de lo sagrado en una sociedad. Lo sagrado religioso, y bueno, no tengo que explicarlo, lo sagrado revolucionario, que es lo que ocurrió después que es lo que ocurrió con la Revolución Francesa. Antes lo sagrado en la Revolución Francesa estaba encarnado en el rey y en la monarquía, y después cuando llegaron los montañardos y se hizo la Revolución Francesa, pues lo sagrado dependía de las mayorías populares y de la voluntad popular. Pues hay dos tipos distintos de lo sagrado. En las democracias modernas lo sagrado es un sagrado procedimental, no es ni teológico ni tampoco revolucionario, sino procedimental. Y ese procedimental es lo que está en las reglas de juego, es decir, en las constituciones. Tal vez el gran problema de nuestra historia política es que pasamos de una concepción de lo sagrado teológica a una concepción de lo sagrado constitucional que nunca ha sido eficaz del todo, que siempre ha tenido muchos problemas para imponerse y que ha sido disputada en buena parte por una concepción de lo sagrado revolucionaria. Y hoy en día vivimos un poco en eso, entre esas dos concepciones. Quiero terminar con el tema del mal. Y esta es la última parte del libro. El tema del mal es muy importante porque el mal es digamos, la fuente de los odios, de las venganzas, de las traiciones, de los miedos, inclusive. El mal no es una cosa, bueno, digamos, el mal también, el mal tiene una dimensión material, los homicidios, las traiciones, los robos, etcétera. Pero el mal es ante todo una representación, hay una idea del mal. Y digamos, una cosa que ha sido muy estudiada por esta gente de la revolución cognitiva es esa sobredimensión de la representación del mal que todos tenemos. Todos sobreestimamos o solemos sobreestimar el mal, sobre todo el mal en el otro, así como sobreestimamos el bien nuestro, el bien personal, sobreestimamos el mal de los demás. Y entonces esto produce una especie de enfrentamiento de castillos en el aire, en donde cada representación exagera la maldad de su contrincante y viceversa, de tal manera que aquí hay un fenómeno de crecimiento simétrico
de las representaciones del mal. Hay un autor que a mí me encanta, una autora que a mí me encanta, que se llama Germaine Tillon, que fue una etnógrafa que participó como militante en la resistencia francesa, que estuvo en la cárcel muchos años en un campo de concentración nazi, que después salió de allí y participó en la guerra civil en Argelia, en la guerra civil, no, perdón, en la guerra de liberación de Argelia, como etnógrafa, sin estar de uno de los dos lados. Ella era francesa, pero simpatizaba también con el movimiento de liberación, y ella tiene un concepto que a mí me parece maravilloso, que los invito a estudiarlo, que es el concepto de enemigos complementarios, en donde cada enemigo depende, la fuerza de su actividad depende esencialmente de su opositor. Es en su opositor en donde, digamos, de ahí se nutre para la lucha. Y entonces, digamos, la gran tragedia nacional en buena parte consiste en que la gente que está en la mitad, bueno, hay que decir además que estos enemigos complementarios también, como decía hace algún momento con relación a las teorías sociales, también tienen una ventaja retórica hablando de los extremos. Los extremos siempre, con su simplicidad, con su contundencia, con su falta de matices, siempre tienen una ventaja comparativa con todos aquellos que hacen matices, que tienen dudas, que piden más estudios, que piden más investigación, etc. Y esto hace que muchas de las cosas que ocurren en la arena política, o que han ocurrido en la arena política en nuestro país y que están ocurriendo en muchas otras partes, en los Estados Unidos para no ir más lejos, es este ahogamiento, es esta falta de oxígeno de la gente que está en la mitad, de la gente que está en el medio. Una de las cosas que yo hago en este libro es interesarme por la Guerra Civil Española y en general por la historia de España. Yo nunca he entendido bien la despreocupación de los historiadores nacionales por la Guerra Civil Española. Las similitudes que existen entre la época de la violencia y la Guerra Civil Española son muy, muy, muy grandes. No en cuanto, digamos, la guerra misma, porque haya una guerra abierta, una especie de ensayo de la Segunda Guerra Mundial, pero, digamos, los personajes, el radicalismo tanto de los liberales como de los nacionalistas, era muy parecido a lo que aquí ocurría. Y el fenómeno de ahogamiento del centro siempre fue similar. Yo quisiera, Paloma, que mostraras esa cita que tengo ahí de Amos Oz sobre... bueno, pero antes de eso, perdóname, antes de eso, yo no sé si me estoy extendiendo mucho, si quieren paro en 2 minutos. Dale, Mauricio, yo creo que está muy interesante. No te preocupes, extiéndete. Mil gracias. No, pero Paloma, déjame devolverme un poco antes. No es esta cita la que... bueno, esta cita de Castillejo, quería leérselas también. Castillejo era un escritor durante la época de la Guerra Civil que decía lo siguiente: el talento, el instinto, la prudencia, la experiencia, la educación política no pueden ser dotes reservados a los hombres de un partido político y negados a los otros. El nivel medio de incomprensión e intolerancia tenía que ser obligatoriamente el mismo entre los monárquicos y entre los republicanos. Es difícil creer que en media España el espíritu de justicia hubiese súbitamente pasado a morar en el corazón de los trabajadores, mientras en la otra mitad se hubiese vestido con uniformes militares y camisas azules. El carácter, los vicios y las virtudes de la España republicana no podían ser muy diferentes de los de la zona nacional. Y yo creo que en el mundo, digamos, de esta gente que estudia la moral en la revolución cognitiva, hay muchos elementos de juicio para mostrar este poder que tienen los radicales para caricaturizarse a ellos mismos y a sus opositores, y así, digamos, llevar a la sociedad en un encadenamiento de fuerzas opuestas que termina, repito, ahogando a los de la mitad. Ya puedes quitar eso, Paloma. Yo lo que quería, volviendo a la neurociencia, muy brevemente, era decir lo siguiente.
los seres humanos, los Homo sapiens, tenemos pulsiones muy contradictorias, así como tenemos, y esto se parece mucho a los primates, a los chimpancés en particular, así como tenemos una gran, sobre todo los hombres jóvenes, tenemos una gran pulsión. Las mujeres se salvan de muchas de estas cosas y nos salvan de muchas de estas cosas. Una gran pulsión de dominación y de venganza y de miedo y de castigo con relación a nuestros congéneres. También en nosotros mismos hay pulsiones altruistas de cooperación. Darwin ya lo decía, la cooperación, los grupos más cohesionados, en donde había más gente dispuesta a entregarse en beneficio del grupo, a ser colaboradores e incluso a dar la vida por el grupo, fueron los grupos que más prosperaron en la evolución, los que más, los que más chance tuvieron de sobrevivir, ellos y sus descendientes. Entonces la cooperación es algo genético también, es algo que está en nuestra biología. Y otra de las cosas que se ha descubierto en esta revolución cognitiva es la importancia que tiene la sensibilidad. Digamos, nuestras pasiones nos llevan a caricaturizar al enemigo de una manera simplista y elemental, pero también al mismo tiempo somos sensibles con el dolor ajeno. Y esto tiene relación con un experimento que es muy importante para estos psicólogos evolutivos, que es el experimento del trolley. Seguramente algunos de ustedes han oído hablar de eso porque también se utiliza mucho en teoría económica. Supongan ustedes, creo que tenemos un slide sobre esto, supongan ustedes que hay un tren que va por una carrilera y ese tren, si sigue por donde va, matará a 5 personas que están acostadas en la vía sobre la carrilera. Pero existe la posibilidad de desviar ese tren hacia la derecha por medio de una palanca que manda el tren por otra vía, pero en esa otra vía hay una persona acostada sobre la carrilera. El dilema consiste en saber si usted está dispuesto en mover la palanca para que la persona no mate a 5 y mate solamente a una persona. La mayoría de la gente a la que se le pregunta sobre este dilema responde que sí, que está dispuesto a mover la palanca para salvar la vida de 5 personas y propiciar, claro, la muerte de una de ellas. Hay otra versión de ese dilema que es el del puente peatonal. Suponga usted que hay una persona encima del puente y que está acompañada o que tiene al lado otra persona, digamos, muy, muy grande y muy voluminosa, y usted mismo sabe que si usted empuja a esta persona sobre la carrilera, esa persona caerá sobre la palanca y el tren se desviará hacia otra vía por donde no hay nadie y entonces no morirá nadie sobre la carrilera, aunque la persona que usted arroja por encima del puente peatonal morirá atropellada por el tren. En este caso, la mayoría de las personas responde, no, yo no lo haría o yo no estoy dispuesto a hacerlo. Desde el punto de vista puramente instrumental, es difícil explicar esta diferencia porque finalmente el resultado es el mismo. Muere una persona y se salvan 5 en los dos casos. ¿Por qué la mayoría de las personas no está dispuesta a empujar a la otra persona en el segundo caso? Y la explicación de esto es la cercanía de la otra persona, es tener que tocar a la otra persona, es el contacto con la otra persona, es ver a la otra persona. Esto tiene mucho que ver también con los experimentos de Milgram, no sé si los conocen, de la corriente como mecanismo para mejorar la memoria. Bueno, posiblemente después podemos hablar de eso. El hecho es que cuando las personas se ponen en los zapatos del otro, tienen una percepción distinta de ese otro y pueden matizar esencialmente su percepción del mal de la otra persona. Es decir, la reducción del mal o la matización del mal cambia fundamentalmente cuando la otra persona es capaz de ver la humanidad del contrincante. Yo escribí hace un poco una columna sobre una experiencia que tuve cuando fui a la Comisión de la Verdad
a hablarles y me invitaron a una reunión donde las personas contaban sus experiencias, excombatientes contaban sus experiencias, y uno de sus excombatientes contó la siguiente historia, lo digo muy brevemente. Cuando yo tenía 9 años, los paramilitares, la guerrilla entró a la finca de mis padres, donde yo estaba con mis padres, sacó a mis padres y los mató a los dos. Yo fui educado por mis tías. Y quedé con un resentimiento tremendo y con la sola idea de encontrar algún día la oportunidad para vengarme de los asesinos de mi padre. Y entonces en alguna oportunidad alguien me propuso que me metiera a las autodefensas campesinas, ingresé a las autodefensas campesinas y como tengo alguna educación, finalmente rápidamente ascendí en la jerarquía de militar de esa organización. Y en una de las tantas operaciones que hicimos, incendiando pueblos y matando gente, en una ocasión me tocó a mí matar un guerrillero. Y como es usual, el procedimiento, digamos, usual en estos casos, fui al cadáver del guerrillero, le saqué las pertenencias que tenía en los bolsillos y allí encontré una libreta, abrí esa libreta y en esa libreta había unas fotos. Y esas fotos eran las fotos de la esposa del guerrillero mismo y de un niño de 9 años. Y cuando yo empecé a ver ese niño, inmediatamente empecé a recordar mi historia de los 9 años, me puse en los zapatos de él. Y en ese momento decidí salirme de las autodefensas, finalmente me salí, me entregué y estuve 10 años en la cárcel y ahora me dedico a hablar de este tema en todas partes. Entonces, la clave, Spinoza decía que si uno quiere convencer a alguien del argumento que uno tiene en contra del argumento que la otra persona tiene, lo menos adecuado que puede hacer es mostrarle ese argumento en palabras. Lo más adecuado que puede hacer es mostrarle la emoción que subyace al argumento que uno tiene para que la otra persona se convenza por razones emocionales, no por razones ideológicas. Entonces, todo esto está muy ligado con el tema de la representación del mal y con otros temas que ya no tengo tiempo de explicar porque estoy hablando ya demasiado, que son el tema de la banalización del mal. No sé si han oído hablar de esta idea de Hannah Arendt, de la banalización del mal y del juicio de Eichmann, en donde se muestra cómo todas las personas ordinarias en algún momento determinado podrían eventualmente convertirse en los peores asesinos. Todos podemos estar en una situación en donde nos podemos convertir en asesinos y el experimento de Milgram, si quieren más tarde hablamos de eso, que es muy interesante, ilustra muy bien esta situación, pero tiene también que ver con nuestra, bueno, y todo lo de Milgram tiene que ver con el conformismo y con la representación del mal, por supuesto. Para terminar, entonces, digamos, el libro lo que intenta hacer es tratar de mostrar cómo buena parte de nuestras frustraciones, de nuestra lentitud para progresar, de nuestros fracasos, de nuestros desencuentros, de todo lo que, digamos, ha obstaculizado nuestro progreso, tiene que ver, desde luego, con muchas cosas materiales, con muchas dificultades reales y concretas, empezando por las geográficas, pero tiene también mucho que ver con esas furias que se han apoderado del sistema político colombiano y que manipulan a las personas y que las determinan en una actitud de intolerancia y de incapacidad para alcanzar consensos mínimos que permitan avanzar a la sociedad y avanzar ellos mismos, porque una de las cosas típicas, una de las cosas claras en esta perspectiva emocional es que nosotros somos los primeros las primeras víctimas de nuestras emociones. Digamos, como dice Octavio Paz, pues los ingleses fueron víctimas muchas veces de los franceses y los franceses de los ingleses y así por el estilo. Nosotros en América Latina somos víctimas de nosotros mismos. Bueno, con eso dejo ahí y termino. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Quiero invitar a los asistentes a que levanten la mano para hacer sus preguntas o comentarios. Yo creo que tenemos
mucho tema para adelante. En primer lugar, han levantado la mano Antonio Celia de Barranquilla y Gustavo Moreno desde Cali. Antonio, adelante. Con la A, Antonio. Mauricio, encantado de verte de nuevo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Qué Encantado gusto. de verte. No, el gusto es mío. No, yo he disfrutado enormemente tu conversación. He seguido siempre los escritos de Mauricio y quería hacer como varias anotaciones de atrevido en la parte filosófica. Yo he estado también leyendo ahora en mi nueva vida sobre estos temas y cómo, digamos, esto determina la conducta de las personas. Y la cita de Jonathan Haidt, que tiene un par de libros muy buenos sobre ese tema, creo que se refiere a una nota original de David Hume. Creo que la noción del elefante y el jinete es una noción de David Hume sobre cómo gobernar el elefante. Lo otro es que yo me pregunto, tal parece que controlar las emociones es una virtud en el concepto de la moderación. Ahora que inauguramos nuestro nuevo medio, yo tuve la osadía de escribir un pequeño ensayo sobre la moderación y encontré una cantidad de alusiones a la moderación como una virtud pasada de moda. Pero todos los autores que escudriñé elogian el control de las emociones. Una de ellas es una filósofa española muy buena que se llama Victoria Camps, que tiene un libro que se llama El gobierno de las emociones, precisamente, que dice gobernar emociones es adquirir madurez, sobre todo política. Andrés Bello dice un país que no controla emociones se va para el carajo, literalmente, en lenguaje venezolano que no recuerdo. Y Norberto Bobbio te habla de la famosa mitezza, que es alejarte de los extremos, no caer en soluciones radicales, etcétera, etcétera. Entonces, tal parece que controlar las emociones es una virtud, pero nosotros los colombianos no tenemos un origen distinto a la mayoría de América Latina. Lo que eventualmente puede modificar ese exacerbamiento de nuestras emociones son las circunstancias, ¿verdad? Que sí han sido diferentes, porque estos países de América Latina se parecían mucho en todos los indicadores hasta los años 40, 50. Después empezaron a haber unas diferencias por muchas cosas. Primero porque el Estado empezó a ser mucho más importante, por el estado de bienestar, por la guerra, etcétera, etcétera. Y ahí nos dimos cuenta de que teníamos una tarea inmensa por hacer y que no habíamos sido capaces de construir Estado. Tema del que tú te ocupas magistralmente en uno de tus libros, ¿verdad? Entonces no parece que fuéramos diferentes. Siempre hemos sido incapaces de hacer la tarea bien hecha, o por decirlo de una manera un poco más benévola, hemos tenido un estado disfuncional. Entonces, controlar las emociones es una virtud. El mismo Norbert Elias te hablaba de esto, de decir, una muestra de civilización es que tú seas capaz de controlar estas pasiones y emociones desbordadas. Gabo literariamente decía, parece que la desmesura fuera nuestra consigna, ¿verdad? En la alegría de un triunfo y en la amargura de una derrota, decía, ya en una visión más literaria. Entonces, pero esto no es distinto ni a Perú, ni a Ecuador, ni a la mayoría de los países. Lo que nos hace distintos posiblemente son las circunstancias a las que nos hemos visto sometidos. Y aquí viene lo que conocemos de todos los científicos, somos mitad biología o una parte biología y otra parte lo que el entorno nos indica. Y hablando políticamente, entonces lo que sucede es que el reto enorme de quienes pretendemos ubicarnos en el llamado centro, que no se sabe qué es esa vaina, es que el centro despierte emociones, porque son los extremos los que a través de esos estribillos sencillos, simples, casi primarios, despiertan emociones. Ahí hay un reto gigantesco. Y ya pasando a la segunda parte es capacidad de construir un Estado. Tú tienes un libro maravilloso que no creo que haya tenido tanta difusión como debería tenerlo. Es Cómo construir Estado después del postconflicto. Y te vas en detalle de los 437 municipios, si mal no estoy, que tienen capacidad estatal absolutamente limitada. Yo creo que el reto más grande está ahí. Y los problemas aquí, creo yo, esto ya no tiene cara de pregunta, sino de intervención y se está haciendo larga, pero tiene más cara de que nuestros problemas son ocasionados por la falta de capacidad del Estado. El narcotráfico se da porque el Estado no es capaz. Y en eso sí parece que hay una distinción en los otros países de América Latina, donde tenemos dos cosas que nos han marcado toda la vida. Narcotráfico, posiblemente por la ausencia del Estado, y unas tasas de crimen muy altas que no hemos podido controlar y que solamente la supera Centroamérica por una serie de circunstancias conocidas. Ese era el comentario que quería hacer. Te felicito. Estupendo tema. Insisto en que hay que darle
un realce importantísimo al documento de 2017-2018 que hiciste con ocasión de la firma de la paz, y dice exactamente, amigos de este chat, dónde hay que construir Estado, por qué hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo. Y precisamente esa falla que hemos tenido de no hacer Estado es lo que nos está costando ahora esa falta de control territorial que tenemos en una gran cantidad de zonas del país. Mauricio, encantado de verte y muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia. Gracias, Antonio. A ver, le doy la palabra a Gustavo Moreno, Mauricio. Oigamos a Gustavo primero. Muchas gracias por la magnífica presentación. Yo solo tengo un brevísimo comentario. Yo pienso que los sistemas sociales son descriptibles como estados de equilibrio estable, y pienso que justicia, sea retributiva o sea distributiva, requiere buenas normas, buenos jueces, un Estado eficaz capaz de ejercer el monopolio del poder, el ejercicio pues del poder coercitivo, y un consenso general sobre los tres factores de normas, jueces y Estado eficaz. Y he sostenido en mi informalidad que el diseño de procesos de 1991 es inconsistente y perjudica enormemente el logro de estos propósitos. Pienso, al igual que Antonio, que muchos de los asuntos de la historia, pues de pronto van perdiendo relevancia a medida que lo específico de los países se va materializando, y en el caso nuestro hemos sido particularmente desacertados. De todos modos, quería reiterar que me ha parecido muy interesante la presentación, es un buen factor motivante para comprar el libro, y pienso que ese mal diseño del Estado produce malos resultados que despiertan emociones y por ende polarizaciones. Creo que eso es como el comentario. A ver, Mauricio, ¿quieres hacer algunas anotaciones sobre estos comentarios? No, tal vez brevemente. A ver, sobre la intervención de Antonio. No todas las emociones tienen que ser reprimidas. Hay emociones necesarias y buenas. Digamos, qué sé yo, para volver a Germain Tillon, pues si uno es víctima de la opresión nazi, a mí me parece que alimentar la emoción que alimentaron los de la resistencia, pues no solamente es moralmente adecuado, moralmente aceptable, sino que es muy importante. Entonces, digamos, la crítica a las emociones desbordadas es más una crítica digamos, al constitucionalismo y al constitucionalismo contemporáneo. Digamos, además yo no me estoy inventando esto. Hay muchos autores, Cass Sustein, por ejemplo, entre ellos, que están haciendo un análisis de la polarización en los Estados Unidos hoy en día, justamente con base en esta perspectiva emocional. De resto, me parece muy pertinente, o sea, los comentarios, que los agradezco muchísimo, me parecen muy adecuados y pertinentes. Muchas gracias, Mauricio. Jorge Humberto Botero, adelante. Gracias. Yo tenía, más allá de la gratitud con Mauricio por su excelente presentación, una pregunta que hacer. Y es sobre las implicaciones de esta nueva teoría, conjunto de conocimientos sobre la naturaleza humana, las implicaciones que eso puede tener en el derecho penal. Yo todavía me asombro por el caso de los policías que doblegaron a un hombre inerme. Lo hicieron en público, sabían que los estaban grabando. La gente les clamaba que no abusaran más
de ese ciudadano, lo llevan hasta la estación policial y hasta donde sabemos lo matan. Escapa a mi comprensión ese fenómeno. ¿Qué tipo de pulsión? Porque son pulsiones, emociones muy profundas las que conducen a ese resultado. A partir de lo que has tan brillantemente expuesto al comienzo de tu exposición y de ese episodio, ¿qué reflexión harías desde el punto de vista de la teoría del derecho penal? Esa es la pregunta que quería hacer. Pues Jorge, mil gracias. No, yo no soy un experto en teoría penal, nunca lo he sido, y no me atrevería a dar una respuesta muy concreta. Lo que sí sé es que hay todo un movimiento, aquí tengo un libro que te puede interesar mucho, Claro. hay todo un movimiento que se llama Law and Emotions en los Estados Unidos, que analiza todos los ámbitos del derecho y entre ellos el derecho penal. Yo lo que entiendo es que la mayoría de los autores que están en este movimiento son muy críticos del punitivismo penal y de convertir todo el derecho penal en un derecho instrumental. Y entonces lo que proponen es una cantidad de sustitutos y de estrategias más bien emocionales para resolver el problema del incumplimiento y el problema del delito. En un área que no es el área penal, que es el área, digamos, del incumplimiento de reglas civiles o urbanas, que yo sí he estudiado mucho más, yo estoy convencido de que la represión es la menos adecuada de las estrategias. En Medellín, tú sabes, Jorge Humberto, hubo una campaña que se llama Ciudadanos como Vos, que lo que intentaron hacer fue construir confianza. La construcción de confianza muchas veces es mucho más rentable que el castigo. Pero bueno, eso es un tema mucho más amplio del cual podemos hablar luego. Muy bien. Mauricio, yo quería hacerte una pregunta un poco referente a estas teorías que tú comentaste. Cuando uno lee el libro de Pinker, en el que muestra que la violencia ha decrecido, él muestra cómo los seres humanos pues tienen todas estas cosas exactamente. No, el anterior, el de la violencia, aunque ese también. Exactamente, que es la frase de Lincoln en el discurso de la posesión, que debemos, como que contrasta, que debemos sacar los buenos ángeles un poco para que aplaquen a esos demonios que están ahí también. Y pensando, y él lo que muestra naturalmente es que la violencia ha bajado, y ha bajado porque esos buenos ángeles de la cooperación, la compasión, la empatía, etcétera, acaban contrarrestando pues, los demonios. Y cuando uno piensa en la historia de Colombia, pues yo quería como hacerte como dos preguntas. Una, Pinker no lo explica, es decir, cómo son los procedimientos, los pasos que dan las sociedades para que se vayan aplacando los demonios, los instintos agresivos y los violentos. Digamos que eso es válido para pensar en un país como estos, cómo el tribalismo se aplaca, cómo surge la racionalidad, digamos, la parte de atrás. Esa sería una parte de la pregunta. Y la otra es reflexionando en la historia del siglo XX, definitivamente tuvimos varias décadas pacíficas. Es decir, es como si una sociedad es como una persona, que a veces los demonios salen y se enfurece y la sociedad se enfrenta y a veces se pacifica. Entonces yo creo que es interesante pensar qué es lo que uno sí puede pensar, y tú lo dijiste, lo de la guerra civil, cómo se exacerban, cómo salen los demonios y la violencia, en fin. Pero lo más interesante para un país que quiere pensar en el futuro es cómo se hace para vivir en paz, como para que el tribalismo, para que, digamos, salgan los buenos ángeles que habla Pinker. Esa es mi pregunta, Mauricio. Tan fáciles las dos. Bueno, no, muy importantes las preguntas, muy difíciles. Bueno, lo de Pinker, no, efectivamente yo tampoco, pues yo no soy un experto en Pinker, pero yo tampoco encuentro una respuesta ahí. Él, digamos,
es mucho más clara la respuesta en Green, en este libro de Moral Tribes, en donde ahí se explica mucho mejor el progreso moral, como la idea de que finalmente el progreso moral se ha logrado gracias a la explicación del dilema del troll, del dilema del puente peatonal, es decir, del contacto, digamos, la humanización ha venido de poner, de la mayor capacidad de la civilización occidental, bueno, y de todas las civilizaciones, para ponerse en los zapatos del otro, para encontrar que el otro es cercano. Y eso, incluso Jonathan Haidt lo que dice es que ahí hay una evolución cultural, digamos, que la evolución no solamente ha sido biológica, sino también cultural. En fin, pero ese debate es fascinante y te repito, yo no soy especialista, soy simplemente un apasionado por esos temas. Y lo segundo es como la pregunta básica y la pregunta esencial de todo. Yo creo que uno tiene que, digamos, esto es como un pastel. Por eso es que yo desconfío de las propuestas unitarias que dicen el único problema, digamos, el problema que causa todo el mal o todas las dificultades son las instituciones, o es la geografía, o es la economía, o es la cultura. Yo creo que esto es como un pastel que uno necesita varios elementos y si le falta uno, la cosa se daña. Si tú al pastel no le pones agua o le pones una temperatura inferior a la debida, pues te colapsa y no te sale bien. Entonces, cuando tú tienes una cultura muy, muy moralizante, muy ligada a la religión católica, muy abstracta y muy, digamos, muy emocional por causa de lo sagrado católico, por un lado. Y tienes esa gente completa y tienes una población muy dispersa en un territorio. Y a eso le agregas que tienes un Estado muy débil que no es capaz de controlar esas poblaciones o que no es capaz de regular los eventuales conflictos entre ellos. Y tienes unos diseños institucionales muy precarios y muchas veces muy deficientes, además capturados por los actores sociales y políticos, pues tú ahí encuentras los ingredientes o muchos de los ingredientes que han dado lugar a la violencia. Como en el caso de los niños cuando no tienen el adulto que les parta el pastel, pero con otros ingredientes, con un ingrediente cultural muy fuerte, poco propicio para la paz. Yo creo que una de las cosas, y esto lo dice Thomas Hook, o Hook Thomas, perdón, en la explicación de la Guerra Civil Española, digamos, yo hablo de eso en mi columna del día de mañana. Uno de los problemas graves que tienen los países que han tenido un pasado promisorio, un pasado glorioso, es cómo hacer para cambiar. Digamos, el gran problema de la Guerra Civil Española era cómo abandonar la nostalgia del imperio, cómo pasar del imperio y de la imagen de la España gloriosa, de la España clásica, a una España más europea, más moderna, más adaptada, etcétera, etcétera. Y tuvo que haber esa guerra civil, no digo que la solución a los problemas sean siempre las guerras, pero en el caso específico español tuvo que pasar eso. Y yo creo que en el caso nuestro también, digamos, nuestra transición a la modernidad ha sido siempre problemática y siempre difícil. Entonces, digamos, para no extenderme y para resumir esta respuesta poco concisa, yo diría que hay que juntar varios elementos, que hay que tener la metáfora del pastel, en donde no solamente una cosa funciona, sino 4 o 5 cosas funcionan. Y yo le pediría a Paloma que mostrara el mapa de la investigación a la que aludió Antonio Celia, que es una investigación que hicimos en De Justicia, está disponible en la página web de Justicia, se puede bajar gratuitamente como PDF. Nosotros hicimos una investigación sobre si quieres muestra el cuadro anterior, sobre todos los municipios del país, y ahí analizamos cada municipio según 3 factores. Un indicador de capacidad institucional del DNP,
un indicador de capacidad de capacidad impositiva para recolectar impuestos y un indicador del sistema judicial. Y con base en esos 3 indicadores encontramos que había 137 municipios en situación extrema de ausencia de Estado o de Estado incapaz, pero si juntamos estos 137 con los municipios, o sea, hacemos 5 categorías: Estado, digamos, municipios críticos, menos críticos, intermedios, en buena situación y en excelente situación, y llegamos a la conclusión de aquí hay más o menos, y puedes mostrar el mapa siguiente, 409 municipios del país que tienen poco Estado o nulo, o sea, donde el Estado prácticamente no existe. Como ustedes ven, es todo lo que está en rojo y está en toda la periferia. Repito, eso no es nuevo en la historia nacional, y en muchas épocas de nuestra historia nacional hubo paz. Entonces, ¿cómo explicar eso? Pues el problema ahora es que en mucha parte de esos territorios hay factores de violencia. Factores de violencia, además, que por el sistema político representativo y en particular por la elección popular de alcaldes y de gobernadores, pues tienen una incidencia tremenda en el centro. Y entonces hoy somos, digamos, esa falta, esa promesa incumplida de construir el Estado en la periferia, que siempre funcionó relativamente bien en los últimos 40 o 50 años, se está revirtiendo contra nosotros y nos está cobrando nuestra desidia con la periferia. Pero bueno, te repito que esta respuesta es un poco... No, gracias, Mauricio. Y tenemos cola. Tenemos a Santiago Montenegro y después a Rudy Holmes. Santiago, adelante. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Una buenísima presentación. Pues voy a salir a comprar el libro. ¿Ya está en venta o todavía no está? No, señor. El 23 está en libre, o sale para librerías, y la presentación del libro es el 1 de diciembre, en una conversación con Héctor. Yo quisiera, permíteme, yo digo una cosa pequeña sobre ese libro. Yo era un académico serio, puro y duro hasta hace unos pocos años, pero en los últimos años me pasé de la academia al ensayo, y ahora soy un ensayista un poco diletante, seguramente para el gusto de muchos. Entonces este es un libro que es más un ensayo, digamos. Este no es un libro académico, este es un libro en donde yo meto experiencias personales, empiezo con mi familia, empiezo con mi infancia en Manizales y con mis tíos y mis padres, y meto, digamos, cosas familiares a lo largo de todo el libro. Entonces no es un libro académico. No. Excelente. Bueno, Mauricio, yo tengo varios comentarios, pero obviamente por tiempo no los voy a hacer. De pronto podríamos charlar ya más a nivel personal. Pero ahora quiero hacer solo como 2 comentarios. Uno, sobre el nuevo enfoque. Este enfoque de la genética, de la biología evolutiva, aplicada pues a temas de la moral, de la cultura y de la política, ¿no? He leído algo de esas cosas, ¿no? He leído algo de esas cosas, lo que tiene que ver con Dawkins, Haidt, Kahneman, Pinker, ¿no? Y entonces yo, sobre esa parte, en mi primer comentario quiero decir 2 cosas. Primero, es un enfoque muy interesante porque complejiza al ser humano, que es un poco la idea que tú dijiste, ¿no? El ser humano es algo mucho más complejo que lo que muchas disciplinas han pretendido explicarlo, ¿no? Los economistas, por lo menos los economistas más ortodoxos, reducen el ser humano a un ser en donde prima el autointerés y lo único que busca es la maximización del beneficio-costo, ¿no? Los juristas, bueno, los reducen todo a que todo está determinado por las normas. Exagerando, para los médicos todo es enfermedad, para los militares todo es guerra. Bueno, todo este enfoque complejiza al ser humano, y eso es algo muy importante. Pero es un enfoque que también tiene problemas, ¿no? Porque si uno se queda en los factores puramente biológicos, materiales, evolutivos,
del ser humano, esto nos puede llevar a concepciones deterministas del ser humano. Nosotros ya estamos definidos, ¿no? por esas ciencias y por las leyes de esas ciencias. Pero resulta que todos los seres humanos, ¿no? Si nos basamos en ese supuesto, tenemos todas esas cosas, esas emociones. Los colombianos, los australianos, los suecos, ¿no? Pero resulta que somos distintos, ¿no? Pero si entonces vamos a explicar esas diferencias solo por estas cuestiones biológicas y materiales del cerebro, de la composición del cerebro, eso lleva a unos enfoques que pueden ser muy complejos, ¿no? Básicamente a decir que unos están mejor hechos que otros, ¿no? Y entonces ahí caemos en temas de racismo, de cosas de cosas de esas. Entonces, algo más tiene que explicar las diferencias, ¿no? No solo lo que dicen estas ciencias, porque al final del día todos los seres humanos somos básicamente lo mismo y tenemos esas emociones, tenemos esas complejidades, ¿no? Entonces, si bien ayudan a explicar la complejidad del ser humano, no explican todo y no explican sobre todo las diferencias entre unas sociedades y otras. Y eso sí tiene que ver más con la historia, ¿no? Y en ese sentido, yo le creo más, ¿no?, a alguien como Ortega y Gasset, que dice que el ser humano no tiene esencia, lo que tiene fundamentalmente es historia, ¿no? Entonces hay que acudir a la historia, que tú también lo haces, ¿no? Que tú también lo haces. Y para no extenderme, y hablando de la historia de Colombia, estoy muy de acuerdo cuando tú hablas del papel que ha jugado la geografía en la historia de Colombia, el papel que ha jugado la ausencia de conflictos internos, ¿no? El Estado chileno se hizo por una guerra, que fue una guerra interna, pero fue una guerra muy importante, que fue la guerra contra los araucanos, ¿no? Y los estados europeos, como tú decías, pues el Estado se forma contra la invasión, contra la amenaza externa, ¿no? Y un poco lo de la geografía y esta falta de amenaza explica algo que también estoy de acuerdo totalmente contigo, que es la falta de Estado, ¿no? La falta de Estado y la falta de una entidad que tenga el monopolio de la fuerza legítima sobre todo un territorio, en el concepto de Max Weber, ¿no? Entonces, para resumir un poco, estoy de acuerdo con el nuevo enfoque en lo que tiene que ver con la complejidad, pero estoy en desacuerdo en las implicaciones llevadas al extremo de ese enfoque. Y en segundo lugar, en que en ese sentido nosotros no tenemos una esencia como seres humanos, sino tenemos una historia. Y hay que acudir a la historia para explicar las diferencias entre unas sociedades y otras. Gracias. A ver, brevemente, porque este tema de la naturaleza humana nos daría para una conversación de horas, pero muy brevemente. A principios de esta revolución, bueno, digamos, en los años 60, 62, 63, hubo un autor que causó una polémica extraordinaria, que ustedes seguramente lo han oído mencionar, que se llama Edward Wilson, que es el padre de la sociobiología, que intentó suprimir casi que las ciencias sociales y decir que todo se podía explicar desde el punto de vista biológico. Ya no había que acudir a los filósofos morales o a la ética para entender cuáles eran las normas de conducta, sino que simplemente todo se podía explicar desde el punto de vista biológico. Estos avances iniciales de la sociobiología produjeron un escándalo enorme y digamos, Wilson exageraba un poco en su propia teoría, tratando con esto de la ventaja retórica de conseguir lectores. Pero él mismo creía que la cosa no era tan sencilla. El hecho es que, pues eso fue en los años 60.
En los años 70 y en los años 80, como lo mencionaste tú, o tal vez lo mencionó Armando, hubo un impulso, sobre todo en la economía, líder además, que se convirtió en líder en las ciencias sociales, muy fuerte hacia el egoísmo, hacia explicar todo por teorías de los juegos, por digamos, los impulsos egoístas, y que además estuvo muy ligado con el conductismo y con el behaviorism. En fin, pero en los últimos 20 o 30 años ha habido un esfuerzo muy grande para contrarrestar, digamos, esa opinión o esa fuerza del egoísmo en la naturaleza humana, y para mostrar, digamos, la importancia que tiene el altruismo, no solamente el altruismo recíproco, que es el altruismo de una persona en relación con otra, pero con la esperanza de que esta otra le retribuya en el futuro los beneficios que le ha proporcionado inicialmente, sino el altruismo a secas. Hay muchos experimentos que prueban que el altruismo es una gran pulsión en los seres humanos, y yo creo que Steven Pinker se vale de muchos de esos estudios. Entonces, sí, la naturaleza está llena de contradicciones. Yo quisiera, no para responderte, pero para aumentar o para contribuir al debate, darte 3 citas que tengo aquí en el libro. Una cita es de Robert Wright, uno de los precursores de toda esta revolución cognitiva, que dice lo siguiente: los humanos somos una especie espléndida en nuestro equipamiento moral, trágicos en nuestra inclinación a hacer el mal uso de ella y patéticos en nuestra ignorancia constitucional de ese mal uso. Esa es una cita. Otra cita es de Scott Atran, otro de los autores de esta revolución cognitiva. Si algo nos enseña la evolución es que los seres humanos somos criaturas pasionales, y que si tenemos racionalidad, ella está destinada sobre todo a conseguir victorias sociales y a persuadir políticamente, no tanto a encontrar la verdad filosófica o científica. Pero hay una cita de un autor del siglo XVIII que a mí me gusta mucho, que es Johnson, Samuel Johnson, que dice lo siguiente: todos estamos impulsados por los mismos motivos, engañados por las mismas falacias, animados por la misma esperanza, obstruidos por los peligros, atrapados por el deseo y seducidos por el placer. Entonces, asir la naturaleza humana es algo muy complejo. Y es algo muy complejo porque hay mucho de volátil y de inesperado en todo esto. Y todo depende en buena parte de la historia, de las circunstancias, de los momentos en los que las personas, los grupos y los países se encuentren. Una de las cosas que es muy importante en toda esta visión interdisciplinaria que yo he mencionado aquí es el factor de la volatilidad, lo inesperado, y digamos, el turning point en donde no se sabe para dónde va a coger las cosas, el azar. Eso en Kahneman está muy bien explicado. Hay toda una parte en el libro de Kahneman sobre la importancia del azar y de lo inesperado. En fin, también te doy una respuesta muy dispersa. Muy bien. Rudy, estamos esperando tu pregunta. Tengo el micrófono apagado. Mauricio, muchas gracias. Yo creo que esto le trae mucha diversidad a este chat y nos pone a pensar en cosas de una manera diferente. Yo creo que es una contribución muy importante. Yo tengo unas inquietudes que sobre ellas he escrito, algunas he compartido con colegas acá. Y me parece que su planteamiento me lleva a hacerlas visibles. Una es el tema de la religión católica en Colombia. Uno esperaría, es que tuve una experiencia hace muchos años cuando estaba en el ministerio con unos legisladores británicos que nos visitaron y discutimos el tema de Irlanda. Y allí ellos decían, bueno, el problema que tenemos es que para hacer la paz ya tenemos que perdonar. Y eso dentro de la ética, digamos, protestante, etcétera, eso no cabe. Y así, pero Irlanda, yo les respondí, Irlanda es un país católico y el perdón juega un papel muy importante en la religión, inclusive en la conducción de la moral, y es un alivio que no tienen los protestantes. Y uno de ellos me escribió después cuando la paz de Irlanda. Yo tal vez sí lo vimos, ¿sabes?, sobre el tema del perdón,
Entonces, cuando vino la paz aquí, yo me ilusioné de que siendo este un país católico, nosotros íbamos a ser capaces de perdonar. Y es algo que no tenemos en Colombia, carecemos de capacidad para perdonar. Y me llama la atención que esa faceta del catolicismo en Colombia simplemente no se manifiesta y que en Irlanda ha sido tan exitosa. Bueno, ese es un punto. El otro, el punto de las fronteras. Es decir, a mí me ha mortificado hace años que el Estado sea subcontratado. Una vez, el que me puso en atención eso fue López Miquelsen, que decía que uno no puede tercerizar el Estado o algo así de ese estilo. Y parece que en la historia nuestra ese ha sido el caso. Es decir, que el gobierno central siempre ha subcontratado sus funciones. Inclusive el ejército subcontrata paramilitares para ejercer su función. Y eso en gran parte pues, es una manifestación del fracaso del Estado. Lo que más me ha impresionado a mí es que los militares colombianos no defienden las fronteras. Es tal vez el único país en América Latina que no tiene control sobre sus fronteras y sobre las rutas de contrabando y de armas. No, simplemente las dejan. Y me lleva también a pensar cuando se llegó a la paz y vimos despedir a todos estos guerrilleros hacia los campamentos donde los asignaron, uno pensó que iba a haber un desfile en sentido contrario de la fuerza pública para hacerse cargo del territorio. Y cómo lo dejaron allí totalmente suelto a ver quién se apoderaba de ella. Y la violencia que hoy tenemos de vuelta es muy distinta a la que había antes. En gran parte se debe a esto. Y finalmente hay un pensador que a mí me impresionó, no lo he leído nunca, simplemente leí una reseña de él en el New York Review of Books que me impresionó. Es un francés o belga que es profesor en Estados Unidos, se llama René Girard, no sé si lo conoce Mauricio, que habla sobre la preponderancia de la violencia y un poco el análisis total como yo lo entendí. Es que dice que la violencia es el enemigo más temible porque siempre gana. Es decir, que si uno no busca suprimir la violencia, la pregunta que hace Armando, ¿cómo llegamos a la paz? Mientras haya violencia, nosotros no actuamos sobre ella para suprimirla. Siempre va a haber más. Y finalmente es como una tendencia creciente. Entre más violencia, la próxima generación o la siguiente va a ser aún más violenta. Y eso lo hemos vivido en Colombia y no lo tenemos en cuenta. En esta discusión tan interesante me llamó la atención que no figuró ni la violencia ni el perdón dentro de las... Y finalmente yo dejé ahí una notica de un poeta inglés sobre las buenas emociones que son incontenibles, que era lo que sentía en la mañana después de la guillotina, la felicidad que sentía era simplemente estar vivo. Y dice el poeta, y también ser joven. Bueno, muchas gracias. A ver, Mauricio. Bueno, no, las tres cosas, bueno, las cuatro con el poema son muy pertinentes y muy interesantes. Muchas gracias. Lo de la religión es otra de mis pasiones. Yo en ese libro que publiqué hace unos años, se llama El orden de la libertad, bueno, y desde mucho antes en un libro que se llama Normas de papel, me interesó mucho por el tema del incumplimiento de reglas, y yo creo que la religión juega un papel fundamental en la cultura nuestra del incumplimiento de reglas, y eso tiene mucho que ver con el sacramento de la confesión. La confesión es un asunto católico, no existen otras religiones, en la religión ortodoxa hay algo de eso, pero es distinta. O sea, esa idea de que si uno se arrepiente puede perdonar sus pecados y puede volver a empezar de nuevo como si nada hubiera pasado, es una gracia o es una ventaja que solamente existe en la religión católica. En el protestantismo las personas tienen una enorme incertidumbre sobre su salvación, sobre Dios mismo. En cambio, para los católicos el camino de la salvación está totalmente previsto y es claro. Si se cumplen ciertas recetas, las personas se salvan. Si se reza, si se va a misa, si se confiesa, si es caritativo, etcétera, las personas se salvan.
Y eso creó una flexibilidad enorme en relación con las reglas, creo yo. Con las reglas morales, por supuesto, porque, digamos, todos eran pecadores y todo era subsanable, y con las reglas jurídicas posteriormente. Entonces yo sí creo que la religión juega un papel fundamental en nuestra cultura nacional y en nuestros arreglos emocionales. Por un lado, yo estoy de acuerdo con lo del perdón. Lo que pasa es que esa pulsión de, digamos, de conmiseración, de solidaridad, de perdón tan fuerte que existe en el catolicismo y que no existe, que no existe, por supuesto, en el calvinismo, por ejemplo, o que es mucho menos fuerte, en el catolicismo está contrarrestada por el dogmatismo. Los católicos son particularmente dogmáticos, inflexibles, orgullosos, individualistas en su concepción. Como todos saben cuál es el camino de la salvación y como todos lo tienen tan claro, hay una arrogancia en el catolicismo tremenda. Hay mucho, se ha escrito muchísimo sobre la arrogancia de los españoles. En el siglo de oro, en el siglo de oro hay muchas piezas en Calderón y en muchos otros autores que muestran la arrogancia del individuo, no solamente frente a Dios, sino frente a sus congéneres y frente al camino de la salvación. Entonces yo creo que nos matamos es en buena parte por esa arrogancia que está muy emparentada con el dogmatismo. Los otros comentarios voy a hacer mucho más breve. Lo de la frontera es algo que a mí también, yo tengo exactamente las mismas preguntas. A mí me parece que esa es la gran promesa no cumplida de los colombianos, no haber controlado las fronteras. Y no hay que ir al Amazonas o al Chocó. Mire Antioquia, por ejemplo. Los antioqueños colonizaron Urabá hace unos 60 años, y mal colonizado además, y mal institucionalizado sobre todo. Y hoy en día, pues Urabá es un foco de problema, pero el norte antioqueño es igual. El oriente, hasta hace muy poco antioqueño, era un lío tremendo, hasta hace unos pocos años. Entonces hay una cantidad de fronteras, incluso internas, que no hemos controlado y que son una fuente de violencia extraordinaria. Y lo último es lo de Girard. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Es el tema de la violencia. Ahora, yo agregaría al comentario suyo lo siguiente, que tiene mucho que ver con esto de la revolución cognitiva y con Steven Pinker. Es una violencia de hombres jóvenes, sobre todo. Es una violencia de machos alfa enfrentados entre ellos. Yo creo que lo que hay que rescatar en buena parte en Colombia es la tolerancia y el entendimiento. Y ahí yo creo que las mujeres tienen un papel fundamental para enseñarnos a los hombres y sobre todo para enseñarle a los hombres jóvenes pues que ese es el camino errado. Muy bien. Yo creo, Mauricio, que estamos acabando. Yo creo que ya cayó el sol. Hemos escuchado una extraordinaria conversación. Te agradecemos muchísimo. Yo creo que hemos aprendido muchísimo de ti. Queremos leer el libro. No sé, quisiera invitar a la audiencia a despedirte con un aplauso que refleje nuestro agradecimiento. Bravo, Mauricio. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos. Oh, Mauricio. No, para mí fue un gran gusto. Muchas gracias. Y Mil gracias. Fue muy importante hoy. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Armando. Un abrazo a todos. Rudy, un abrazo, Rudy. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Antonio, Chao, buenas noches. Chao, que estén bien. chao. Muchas gracias también. Gracias, Marta.